Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este encuentro no obligatorio de la asignatura Anatomofisiología 2. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2, correspondientes a las carreras de licenciatura en enfermería, licenciatura en obstetricia y licenciatura en kinesiología. Estamos transcurriendo la unidad 2, que tiene como componentes el conocimiento de la anatomía de los aparatos genitales femenino y masculino, de su función fisiológica, de la temática del género, de la educación y de la comunidad. Y la semana que viene desarrollaremos el capítulo del desarrollo y la herencia. Dentro de las temáticas, si pueden cerrar los micrófonos. Dentro de las temáticas que se proponen en esta unidad, se plantean dos grandes temáticas. Una es el conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, y el otro es cuáles son los métodos anticonceptivos que tiene la Argentina por ley a partir del año 2003-2005, sancionada y promulgada la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Vamos a comenzar con un conocimiento básico sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo se da la infección? Se da porque usted tiene un contacto vía sexual. O también por sangre, o también en la transmisión perinatal. ¿Quiénes son susceptibles de contraer estas infecciones de transmisión sexual? Los dos sexos, digamos, tanto el hombre como la mujer, pero la mujer tiene mayor susceptibilidad en el sentido de condiciones sociosanitarias y socioculturales que van a, casualmente, propiciar el aumento y el riesgo. Son las mujeres quienes van a tener mayores complicaciones y secuelas a partir de la infección de transmisión sexual, y son la instauración de úlceras genitales las que van a propiciar el aumento del riesgo de la infección por VIH. ¿Cómo uno llega a tener esta infección de transmisión sexual? Bueno, es la primera línea de la presentación, porque usted tiene contacto con el agente causal, con el agente etiológico. La más conocida, o por lo menos importante en esta descripción, es la gonorrea. Usted incuba esta enfermedad entre 2 a 7 días. En el hombre se va a presentar con ardor, dolor y con una secreción seropurulenta. Está formada, desarrollada y presentada por el gonococo diplococo G gran negativo. En la mujer tiene carácter asintomático en el 50% de los casos, provocando infección del cuello uterino, la endocervicitis, la bartolinitis. Si usted ya comenzó a estudiar la anatomía de los aparatos genitales de la mujer, sabe que a cada lado, digamos, de los labios mayores y menores, usted va a encontrar las glándulas de Bartolino. Bueno, esas glándulas se van a infectar con el diplococo. La uretritis, usted sabe que por arriba
del ingreso al orificio de la vagina, usted va a tener el meato urinario, eso se va a infectar también. La vulvovaginitis, en la infancia y en ancianas, es decir, el ingreso a la región de la vulva, el orificio de la vagina y lateralmente los labios mayores y menores. También va a tener en ambos sexos faringitis por gonococo, si usted ha practicado el sexo oral en una pareja heterosexual o en una pareja homosexual. Amigdalitis, ¿sí? Faringitis y amigdalitis. Conjuntivitis, si usted no ha tenido, digamos, una buena higiene de sus manos y se ha tocado la piel y en particular los ojos. Anorrectitis, si esa pareja homosexual o heterosexual ha practicado el sexo anal. Y como fenómeno, digamos, sistémico, la endocarditis. Esta misma, digamos, bacteria, este mismo diplococo, puede provocar una infección de la capa interna del corazón, el endocardio, y hablar de una endocarditis. ¿Cómo es la epidemiología de la gonorrea? Aproximadamente 78 millones de casos nuevos entre el 2006, 2007, 2017, 18 y así, digamos, progresivamente en el mundo. 11 millones en el continente americano, del cual nosotros formamos parte. 97 de los países reportan resistencia a un tipo de fármaco. El capítulo de ese fármaco son las fluoroquinolonas, y dentro de las fluoroquinolonas es la ciprofloxacina. Usted lo va a ver cuando curse farmacología. Hay una emergencia en la resistencia antimicrobiana a otro grupo de antibióticos, que son las cefalosporinas de tercera generación. Y hay una emergencia de resistencia a un grupo que también interviene, que son los macrólidos, y en particular la citromicina. Usted va a intervenir sobre esta temática cuando curse farmacología. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Definición de caso, secreción genital purulenta en varones, se presenta el varón a la consulta, ya sea por un consultorio de demanda espontánea, programado, o en la urgencia, es decir, en la guardia, y relata que tiene esta secreción genital purulenta de aproximadamente 7 a 14 días de evolución, que le provoca dolor, puede hacer fiebre, y básicamente provoca dolor, ¿no? ¿Y cómo se da en mujeres? Que presenta secreción vaginal anormal, aquella que se reconoce por el aumento en la cantidad, el cambio de color y la presencia de olor con o sin dolor abdominal inferior y o dolor durante la micción. Es decir, en el momento que usted elimina la orina, eso se denomina micción, usted va a tener dolor. No confundir con la infección del tracto urinario clásica. Usted siempre tiene que sospechar de este escenario. Fíjese que acá tiene varias cuestiones. El cambio de color en el flujo vaginal es transparente. Hay presencia de olor, si es de muchos días avanzado, es un olor fétido, penetrante, característico. Puede tener dolor abdominal o puede tener dolor durante la micción. ¿Cuáles son las complicaciones que va a tener? Lo nombro al pasar en el hombre: la prostatitis, la espermatocitis, la deferentititis, la epididimitis, la orquitis y la orquiepididimitis. Si usted leyó la anatomía normal del hombre, sabe que hay una próstata, sabe que hay un órgano que, digamos, produce los espermatozoides, que hay un conducto que se llama deferente, que hay un órgano que se llama epidídimo. Bueno, toda esta cuestión interviene esta bacteria, la anatomía genital masculina. ¿Cómo es en el caso de la mujer? En el caso de la mujer puede provocar una endometritis, que es la capa interna del útero, una salpingitis, una pelviperitonitis e incluso hasta una peritonitis, provocando una urgencia, un abdomen agudo, que han sido muchos días de evolución.
Ahí se ve la gonorrea urogenital, rectalofaringia, ¿sí? Se ve la secreción peniana, ¿sí? Y se ve la secreción a nivel vaginal. No importa el tratamiento, eso lo van a volver a ver cuando cursen farmacología y patología. Secreciones genitales, uretritis no gonocóxicas, usted es intervenida por un agente etiológico que se llama Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis, va a recordar este agente etiológico cuando curse microbiología. Entre el 30 al 60% de las uretritis no gonocóxicas, ¿sí? La incubación es de 7 a 14 días. Usted no ha usado métodos de protección, básicamente, y no ha sospechado que en su pareja estable o en esa pareja ocasional, la persona pudiera transmitir este agente etiológico. Hay serotipos en relación a esta clamidia trachomatis, los serotipos D, E, F, G, H, I, J y K. En el hombre va a provocar una uretritis matenal, tisuria, epididermitis, prostatitis. Va a provocar dolor al orinar. Y en la mujer va a provocar una cervicitis purulenta, asociándose con otros patógenos. Acá también va a haber intervención y cambio en el color del flujo. Puede haber olor fétido o aumento del olor en la zona genital femenina con el cambio de color de ese flujo. Y puede asociarse también a otros patógenos. ¿Qué significa? Que usted puede tener una infección genital no gonocóxica por una clamidia trachomatis o por otro agente etiológico y convivir los dos. Otro concepto que me gustaría, decir es, todos tenemos en diferentes zonas de nuestro cuerpo flora polimicrobiana normal. Cuando esa flora polimicrobiana normal es intervenida o aumentan las colonias, y aparte es intervenida por un agente etiológico X en el contexto de la transmisión sexual, esa flora polimicrobiana aumenta y provoca la cuestión infectiva. Otro agente que usted puede intervenir, esa transmisión sexual, es el micoplasma urogenital. Hablo de secreciones genitales. Descarté que tiene el gonococo, y aparece la ureaplasma urealyticum y el micoplasma hominis. ¿Qué provoca en el hombre? Provoca prostatitis, balanitis, epididymitis, es decir, toda la genitalidad masculina. Y toda la genitalidad femenina es intervenida. Entonces usted tiene que tener en claro y empezar a descartar y a buscar evidencia en relación a la calidad y a la sospecha del agente etiológico que ha intervenido a ese señor, que ha intervenido a esa señora, que ha intervenido a ese hombre, que ha intervenido a esa mujer. Si bien usted es kinesiólogo o kinesióloga, obstétrica o obstétrico, enfermero o enfermera, va a tener relación con este grupo poblacional porque algunos van a requerir de internación para tratamiento intravenoso. Y los que estudian obstetricia, puede ser que alguna de las mujeres que ustedes están siguiendo, aproximadamente desde la 10ª semana de embarazo, curse un momento de ese embarazo con alguna infección de transmisión sexual que va a aumentar el riesgo de aborto espontáneo, y la no llegada a término de ese embarazo. Si esto es bien diagnosticado, si la evidencia clínica es importante, con el tratamiento intravenoso, una internación de 5 a 7 días, seguramente ese embarazo llegará a término y se darán las pautas de alarma correspondientes para que no vuelva a suceder. Por eso habla de abortos o partos prematuros. Acá tienen, la presentación que uno evalúa, ya sea a nivel vaginal, ya sea a nivel del aparato reproductor masculino. Otra infección de transmisión sexual importante es el papilomavirus, el herpes papilomavirus.
que aproximadamente tiene unos 100 tipos, se han estudiado en la literatura de la infectología, en la ginecología propiamente dicho, y en la urología, que serían las 3 grandes clínicas intervinientes en estas cuestiones. La infectología es tanto para la mujer y el hombre, la urología para el hombre y la ginecología para la mujer. Usted puede tener estas verrugas benignas en la mucosa oral, y lo que tiene el antecedente de haber sido infectado por el virus del papiloma humano es la posibilidad de un alto riesgo oncogénico, es decir, de que usted desarrolle a posteriori algún tipo de cáncer maligno. Esto no es un tema menor porque, digamos, hay que hacer un cuidado intensivo y hay que hacer una pesquisa sobre esta cuestión y sobre lo que he venido nombrando para bajar el riesgo básico. ¿Cómo se transmite? Tiene una incubación de 4 semanas hasta más de 12 meses. Hay una vía sexual, claramente, una vía no sexual, que podrá ser el uso de ropa interior, digamos, contaminada, y la digital. En la intervención digital, es decir, en el uso de las manos, tanto en el hombre como en la mujer, uno puede transmitir este virus del papiloma humano. Y también a nivel perinatal, Va a provocar una herida que se denomina condiloma acuminado. La localización va a ser genital, anal o bucal. Y es considerada una de las ITS, una ITS significa infecciones de transmisión sexual, es una sigla, que tiene mayor prevalencia y frecuencia de presentación. Otro dato que vuelvo a recalcar es su relación como posible puerta de entrada a algún tipo de cáncer. Y lo que usted tiene que, y lo voy a recalcar en cada etiología, lo que usted tiene que investigar es si pudiera estar asociada a otras infecciones de transmisión sexual. Los tratamientos son efectivos, son tratamientos químicos, físicos, quirúrgicos e inmunoestimulantes. ¿Cómo hago el diagnóstico? Detectable a la inspección ocular, en la mayoría de los casos. Puede estar revelada por la aplicación de ácido acético o por la búsqueda de histopatología, es decir, en un control de una mujer sana, entre los 20 y 30 años, una vez por año, un control, digamos, ginecológico. O al revés, resulta que esa señora ha quedado embarazada y entonces empiezan los controles obstétricos. Bueno, debiera aparecer en la colocación del espéculo en la vagina y en la inspección ocular el escenario de ya la laceración de ese aparato genital. Lo mismo en el hombre debiera sospechar ante la aparición de ese condiloma acuminado y presentarse a la consulta para la intervención correspondiente. Técnicas de observación, genitoscopía y rectoscopía. Hay un diagnóstico etiológico. ¿Qué significa diagnóstico etiológico e histológico? Usted toma una muestra de esa verruga, de ese condiloma acuminado, y lo pone al microscopio. Y mira las características de ese epitelio. ¿Sí? Hace una biopsia y describe esta cuestión. Y la otra es el diagnóstico virológico. Cuando usted pide un diagnóstico virológico, cuando la clínica es dudosa o discordante. ¿Sí? Bien. Malignidad asociada a infección por el virus del papiloma humano. Usted puede ser pasible de tener un cáncer de cuello uterino, un cáncer de recto o de ano, un cáncer de vulva, vagina o pene, un cáncer orofaringio, ya sea de boca, piso de boca, lengua, faringe, un cáncer laringio y de esófago, y una alta proporción de cáncer de piel en un digamos, subtipo que no es el melanoma. Cuando cursen patología van a volver a revisar todas
estas enfermedades y van a ver su asociación con otras. En la cuestión del cáncer de cuello uterino, que no es un tema menor en la Argentina, hay 40 tipos de virus papiloma humano que pudieran infectar el tracto genital femenino. ¿A qué población? A la población que está en edad de reproducción y que básicamente tiene una mayor actividad sexual que poblaciones mayores a 50, 60 o 70 años. Por eso el 75% de la población entre 15 y 50 años de edad pudiera uno sospechar y buscar evidencia de la infección. El virus papiloma humano es condición necesaria para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Cuando usted busca la evidencia y la historia clínica de esa paciente, en el 100% de los casos usted va a encontrar que tuvo un antecedente de virus papiloma humano. Esa es la literatura en la Argentina que se mantiene vigente y que interpela básicamente a la estrategia de la atención primaria y a buenos controles tocoginecológicos, no solamente para la provisión de métodos anticonceptivos o para controles de embarazo, sino también para las enfermedades propias de la mujer en su aparato genital. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han descrito y que ha descrito la literatura en relación a esta infección por el virus papiloma humano? El inicio precoz de relaciones sexuales en la Argentina es aproximadamente a los 15 años, al igual que en América Latina y en todo el continente americano. El número de contactos sexuales, todo esto es sin protección, básicamente, y cuando hablo de protección, hablo de una cuestión básica: uso correcto del preservativo. Ya sea en la relación sexual vaginal, ya sea en la relación sexual anal y ya sea en la relación sexual oral. Compromiso del sistema inmune, un paciente inmunocomprometido, tabaquismo, diferentes acciones hormonales necesarias por eventos de aparición de otras patologías hormonales, carencia nutricional, coinfección con otras infecciones de transmisión sexual. Coinfección con otras transmisiones de transmisión sexual. Bien. Esta es una imagen clásica cuando aparece en el cuello uterino. Se describe, esto básicamente lo ve el tocoginecólogo, esto lo puede ver el tocoginecólogo, lo puede ver el proctólogo. Este es claramente un hombre con una infección anal, ¿sí? Esta es la región glútea, la línea glútea inferior, estos son los muslos, esto que se ve acá es el escroto con el contenido testicular, y esta es la lesión a nivel anal que se ha expandido y ha intervenido la piel y ha sobresalido en toda esa región y en esta línea interglútea. Lo que usted ve alrededor es el diagnóstico histológico. Usted tomó una muestra de ese tejido, lo tiñó, lo preparó y lo puso en un microscopio entre 40 y 100 aumentos, y acá aparece la deformación celular. Acá aparece el episodio del cáncer de cabeza y cuello, ¿sí? Carcinoma orofaríngeo. Fíjese el compromiso de la lengua, y cuando usted ingresa va a haber compromiso de las amígdalas y de la faringe. Como gran evento también asociado a las infecciones de transmisión sexual está la sífilis. Dígame, Evelyn, si estoy en tiempo o si tenemos que cortar. Tenemos 10 minutitos. Correcto, termino justo. Aparece la sífilis, ¿sí? Aproximadamente entre 5 a 6 millones de casos nuevos por año en el mundo. 357 millones contrajeron alguna de las 4 infecciones de transmisión sexual: la clamidiasis, la gonorrea, la sífilis o la tricomoniasis. Hay un aumento en el registro y en la notificación de sífilis en la Argentina.
El grupo prevalente, y donde más usted tiene una prevalencia del 2 al 4%, es en los jóvenes, entre 15 y 25 y 30 años. La ciudad de Buenos Aires, digamos, encabeza el pelotón de la Argentina. Esto no es nada crítico, digamos. También es uno de los distritos donde mejores diagnósticos se hacen. Sumado a esto a las grandes provincias con grandes poblaciones, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, ¿sí? Donde usted tiene poblaciones mayores al millón y medio de habitantes. Esto es un gráfico sobre el aumento desde el 98 hasta la fecha, consultorios externos de dermatología, Hospital Muñiz de infecto contagioso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo eso subió y se mantiene estable. El periodo de incubación de la sífilis. De 10 a 90 días, la sífilis temprana, el periodo primario de 1 a 6 semanas, el periodo secundario de 2 a 10 semanas. El periodo de la sífilis tardía, periodo que denomino latente, de 1 a más de 40 años, y un periodo tardío sintomático. ¿A qué denomino sífilis latente? Todo paciente asintomático, con serología positiva, le tomaron una muestra de sangre a usted, y fue positivo. En este sentido, el latente precoz es hasta 2 años, mayor a 2 años es el latente tardío, y en pacientes menores de 25 años se consideran todos con sífilis latente precoz. Acá quiero traer un dato en paralelo. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Instituto de Biología y Química Experimental, hay un grupo de investigadores que, digamos, conduce la investigadora superior del CONICET, Verónica García, que tiene un kit de muy bajo costo, ideado, pensado, creado por la ciencia argentina, que le da diagnóstico efectivo de sífilis latente, de infección por sífilis latente, y a muy bajo costo. Todo esto, digamos, a partir de investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, el llamado CONICET. Digo, la Argentina tiene una trayectoria en el cuidado, en el diagnóstico temprano y en el tratamiento de estas infecciones de transmisión sexual, y también en la educación. En los últimos 20 años hemos avanzado en poder hablar esto con naturalidad y poder presentarnos a la consulta básicamente para cortar la vía de transmisión. ¿Cómo es la clínica de esta sífilis? El contacto puede ser sexual, perinatal o por sangre. Como dijimos, un promedio de 21 días con una incubación que puede ir entre 10 a 90 días. Puede ser sistémica, es en ausencia de inmunidad. Y por el otro lado, digo, aparecen expresiones como es el chancro de inoculación, el sitio de inoculación, y la adenopatía satélite. ¿Qué significa esto? Aparece un ganglio en relación a la zona, digamos, donde ha aparecido esa inoculación. Eso es en el periodo primario. En el periodo secundario, la clínica podrá ser variable. El agente etiológico es el treponema pallidum, ¿sí? Y va a depender ahí, ese periodo secundario, de la inmunidad que tenga en ese momento el paciente. ¿Cuáles son las lesiones que aparecen? El chancro primario con más lesiones, las mucocutarias del secundarismo, todos son elementos contagiosos. Y en general no se sospecha que usted pudiera tener esta enfermedad. En la sífilis secundaria usted va a tener adenopatía generalizada, usted va a tener expresión de la aparición en la palpación de su organismo de ganglios, esos son adenopatías. Predominio cervical, discretamente sensibles. En el síndrome infeccioso instalado, en el 70% de los casos de esta sífilis secundaria, usted va a tener dolor de cabeza, cefalea, va a tener fiebre,
Va a tener faringitis, laringitis, mialgias, artralgias, es decir, dolor muscular, dolor de articulaciones, osteitis. Mire, vengo porque me duelen los huesos, me duelen los músculos y me duelen las articulaciones, y tengo fiebre, fiebre intermitente, y me duele la cabeza. Y tengo esta faringitis que no puedo terminar de resolver, y tengo esta laringitis. Anorexia, en general es más hiporexia que anorexia, es decir, falta de apetito, de consumo de alimentos líquidos y sólidos. Pérdida de peso, caquexia, es decir, en el último extremo, es decir, usted se ha adelgazado más del 15 al 20% de su peso corporal ajustado a edad, ajustado a su edad. Lesiones mucosas, cutáneas y en las faneras, ¿sí? En la piel, en las uñas. Y ahí aparece, ¿sí? Roceola sifilítica, primera manifestación del secundarismo, fugaz, no compromete cara, no tiene treponemas, puede desaparecer, ir y volver. Entonces usted lo tratan por una reacción alérgica. Quédese tranquilo que usted tiene una reacción alérgica, y le paso este corticoide, le paso este analgésico y lo mando a su casa. No, no, no. Usted tiene que investigar. Tiene que ser un poquito más lúcido, un poquito más leído en esta temática. Bien, vamos a... En la sífilis secundaria pueden aparecer lesiones orales, lesiones múltiples, redondeadas, en donde en la cara interna de los labios, en los carrillos, en la lengua, en la comisura labial, ¿sí? En la comisura labial. Aparecen las aftas. Usted debiera sospechar, un paciente que viene permanentemente con aftas, debiera sospechar si son recurrentes, dolorosas, cubiertas de una pseudomembrana grisácea, rodeadas de halo eritematoso característico, debiera sospechar que puede tener una sífilis. Si tiene candidiasis oral, aparte de eso, tiene una presentación de hongos, se le abre la boca, mira, y tiene la lengua, digamos, blanca, y tiene las paredes, el vestíbulo oral o el vestíbulo de la boca, ¿sí? Lo tiene blanco. Entonces usted tiene que sospechar que pudiera tenerla esa sífilis secundaria. Bien, no me quiero extender más en esto, quiero ir a lo último y ya terminamos. Ahí están. Quería mostrarles las lecciones. Ahí está la lesión en el pene, la lesión en la vagina. Hay gente que vive con esto y hay una situación de pudor o de vergüenza de presentarse a la consulta. Un escenario, educación de la comunidad. Hay gente que dice, no, mire, a mí esto me va y me viene. Sí, me duele, he tenido fiebre, pero tomo algo. Y le dan menor importancia y sigue manteniendo relaciones sexuales estables u ocasionales. O por el otro lado, digamos, hay un acceso tardío a la consulta médica, por X motivo, ya sea en el hospital público, en el sanatorio de su obra social o en el sanatorio privado. O por el otro lado, no hay un diagnóstico certero en relación a esto. ¿Usted cómo llega a esta cuestión? Revisando al paciente, haciendo las preguntas correspondientes, y cuando el paciente dice, mire, tengo algo ahí, bueno, usted tiene que revisar. Tiene que inspeccionar, se coloca los guantes y tiene que inspeccionar la genitalidad masculina o femenina. Y por último, el escenario de la neurosífilis. ¿Sí? La neurosífilis, y termino con esto. Profe, queda un minuto. ¿Quiere grabarlo? ¿No? Bueno, entonces salimos y volvemos a entrar. Bueno, ¿Le parece? perfecto.